Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a este su espacio, Una Hora con Dios, aquí en su página Nutrición Celestial, como todos los jueves, hoy jueves 27 de febrero del año 2025. Bueno, ya se nos acabó el segundo mes, este año definitivamente va volado. Y bueno, hoy estamos en un programa más de Una Hora con Dios. Hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante, ¿verdad? Como le dije yo a don Ronnie, nuestro invitado, que ya se los voy a presentar, el que más va a aprender de este conversatorio soy yo. Hoy vamos a hablar acerca del tema de las inseguridades y los temores. De este tema se habla mucho en las congregaciones, en las iglesias cristianas. Se nos dice, Dios te va a liberar del temor, Dios te va a liberar de la inseguridad, pero no ahondamos en el tema, no ahondamos cómo se manifiesta muchas veces la inseguridad, cómo se manifiesta el temor, cómo se manifiesta en una persona joven, en una persona ya madura, en qué situaciones de la vida se evidencia. Y de eso vamos a hablar con nuestro invitado. Él es pastor y él es psicólogo del Ministerio Luz de Esperanza. Así que le doy la más cordial bienvenida al psicólogo y pastor don Ronnie Soto Villegas. Pastor, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de nutrición celestial que ya habíamos acordado la fecha tiempo atrás. Y bueno, gracias por estar con nosotros en esta noche de jueves. Bueno, Dios me les bendiga mucho. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el tiempo también. Me parece que el tema es un tema muy importante y en una época donde nosotros vemos muchas veces cristianos viviendo en el temor, en la inseguridad. Entonces nos planteamos que definitivamente hace falta ahondar en esa relación espiritual y entender qué es lo que puede haber ocurrido para que esas inseguridades estén allí. Pero entonces será un gran tiempo para que podamos conversar desde acá. Muchas gracias. Claro que sí, pastor, muchísimas gracias. Bueno, usted nos puede dejar su comentario en la cajita de comentarios o si tiene alguna pregunta sobre este tema, nos puede hacer la pregunta y con gusto se la vamos a evacuar. Bueno, ya tenemos algunos mensajes aquí. Elena Fallas dice, buenas noches, bendiciones desde Puriscal. Después Alejandra Chavarría dice, hola, buenas noches y muchas bendiciones, Luisito y pastor. Un gusto saludarlos desde San Isidro de Heredia, Alejandra. Y bueno, pastor, vamos a entrar en materia. ¿Cómo podemos definir cuando una persona es insegura? Tal vez lo primero es definir qué es inseguridad, ¿verdad? Y si este tema de inseguridad tiene que ver con que una persona sea complejada. ¿Cuál es el origen, pues, de la inseguridad, de que una persona sea insegura y temerosa? Muy bien. Tal vez lo primero que necesitaríamos entender para dar inicio con este interesante tema es que la inseguridad, al final de cuentas, es un asunto de percepción y es algo que tiene que quedar muy claro desde el inicio de este conversatorio. ¿Por qué es un asunto de percepción? Bueno, porque yo, la persona insegura, estoy percibiendo que quizás las personas que están a mi alrededor o las circunstancias que me rodean me van a hacer, por ejemplo, ver mal, no voy a tener una aprobación por parte de los pares o simple y sencillamente no voy a lograr hacer aquello que se me está presentando. Cada vez que nosotros pensamos en inseguridad, también tenemos que pensar en valía propia, es decir, un asunto que tiene que ver más con mi identidad, cómo yo me valoro a mí mismo y ese valor que me otorgo también me va a producir tranquilidad en que cuento con la confianza plena de que puedo lograr las cosas, por ejemplo, o no. Entonces es muy importante reconocerlo así. Ahora, ¿tiene que ver con los complejos? Claro que sí. Los complejos tienen otro origen un poco diferente. Por ejemplo, puede ser que durante la niñez a mí se me cuestionara
respecto a por qué hacía algo de cierta forma, o se me criticara porque no era bueno en los estudios, porque siempre me levantaba tarde, etcétera. Entonces, crecí pensando que no era bueno en eso que me están diciendo que no era bueno. Los complejos, de alguna manera, me limitan y me vuelven una persona insegura. Entonces, sí, claro que los complejos pueden llegar a afectar y pueden producir inseguridades en nosotros, y a la hora en que vamos a enfrentar algo, vemos todo a través del cristal de la percepción, cómo estamos percibiéndonos. Y si, por ejemplo, yo pienso que no puedo, estoy viendo las cosas a través del cristal de no puedo. Entonces digo, mejor no me animo, mejor no respondo esa pregunta, mejor no me ofrezco para ese servicio, mejor dejo pasar esta oportunidad para que la haga otra persona que tiene mayor capacidad, etcétera. Ese es el gran problema de la inseguridad, que me deja atrás respecto a las oportunidades, respecto a cuestiones que pude haber hecho, pero no las hice, simple y sencillamente porque me percibían como alguien incapaz. ¿Tiene que ver esto, pastor, con los padres, con la forma en que criaron a los hijos, por ejemplo, para que una persona sea insegura? Totalmente, totalmente. De hecho, es el origen por excelencia, digamos. No es el único, pero digamos que cuando nosotros estamos en el hogar, y aquí viene una lección para nosotros como cristianos, una lección muy bonita, Dios permite que la familia tenga una estructura. En la estructura de Dios, la familia se conforma por un hombre y una mujer que se casan y establecen en el matrimonio lo que se ocupa para fundamentar esa familia. Si esos padres llegan a ejercer bien su paternidad, su maternidad, tendremos hijos seguros de sí mismos, hijos que se sienten amados, hijos que se sienten valiosos. A eso en psicología lo llamamos el vínculo. ¿Cómo se vinculó la persona que me crió conmigo? Si ese vínculo no existe, por ejemplo, porque la persona me abandonó, o por ejemplo porque la persona estaba emocionalmente distante, o porque simple y sencillamente yo no era tomado en cuenta, todos esos factores van a afectar algo que se llama mi personalidad, y a la hora de desenvolverme no voy a estar seguro de lo que estoy haciendo porque no obtuve esa forma de vincularme con mis padres y luego con otras personas en el hogar como tuve que haberlo tenido. Normalmente yo les pongo un ejemplo para entender mejor esto. El temor, por ejemplo. Supóngase que usted está en su casa y allí en su casa usted nunca ha experimentado lo que significa un rayo, ¿verdad? Un trueno, y cae el rayo, suena fatal, y usted es un niño que tiene apenas 4 años, usted se asusta, es muy lógico, nunca había visto algo semejante, y usted corre a los brazos de mamá porque usted no entiende qué es lo que está pasando. Ahora imaginémonos por un momento cómo reacciona la mamá. Si la mamá te abraza, te calma, mi hijo, no está pasando nada, no te preocupes, es un trueno, estás bien, y me da ese calor, posiblemente yo me vincule en una forma segura con mi mamá, porque digo, cuando me hace falta, mi mamá está ahí. Pero en el mismo ejemplo, supongamos que mamá no está. Supongamos que mi mamá me rechaza y me dice, hey, deje de estar llorando, eso no es nada, ¿por qué llora usted por eso? Y me rechaza, no me abraza, más bien me regaña. Eso va a afectarme a mí en la forma en la que yo observo cómo me tengo que vincular. Por ejemplo, en el caso segundo que estoy poniendo, de repente el niño piensa, no, mira, cuando uno tiene miedo, mejor no acercarse a los seres queridos porque lo rechazan a uno, por ejemplo. Si experimentamos esas cosas consecutivamente durante nuestra niñez, crecemos pensando, los otros que están allá afuera seguramente son como mi papá y mi mamá, entonces mejor me voy a enfrascar, no voy a hablar, no voy a decir nada, porque tengo temor al rechazo, porque tengo temor a la desaprobación, etc. Sí, bueno, vamos a saludar aquí a Xiomara Coquito Cruz desde Tibás, bendiciones. Una de las raíces son palabras que marcaron a las personas. Bueno, precisamente lo que decía el pastor Ronnie, claro que sí. Joana Astúa, buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a poner algunos
algunos ejemplos de la vida cotidiana que, bueno, que yo he escuchado y, bueno, también uno lo ha experimentado en algún momento, ¿verdad? Un ejemplo, me gusta una muchacha, pero no, yo no voy a hablar con esa muchacha, no me le voy a acercar a a esa muchacha porque no le voy a caer bien, no le voy a caer bien, que va, esa muchacha es muy bonita y no creo que se fije en una persona como yo, no creo que se fije en una persona como yo, mejor ni le hablo porque no. Otro ejemplo, voy a una entrevista de trabajo, no, quién sabe si me dan ese trabajo a mí, quién sabe si me dan ese trabajo a mí, no creo, tanta gente que va a esa entrevista y no me considero que soy la persona más capacitada para desempeñar ese puesto. Y son cosas que pasan, pastor, en la vida cotidiana. Totalmente, totalmente. Y ve qué interesante eso que estás tocando. Al final de cuentas uno dice, ¿dónde empezó la inseguridad? En esos dos casos que estás poniendo, empezó en mi mente. En mi mente empecé a generar una serie de pensamientos negativos, pensamientos tendientes a creer que yo no puedo, que yo no soy suficientemente bonito, no soy suficientemente interesante como para que otra persona se fije en mí. Y esos pensamientos comienzan a gobernar mi comportamiento. Entonces, ve qué interesante. Las inseguridades tienen después de todo lo que llamamos en psicología un correlato, algo que hay por detrás. ¿Qué es lo que está detrás de mi inseguridad? Bueno, pueden ser pensamientos que gobiernan mi cabeza todo el tiempo y yo los ando rumiando, así, ¿verdad? Como hacen las vaquitas, ¿verdad? Cuando están masticando el pasto, ando dándoles vuelta todo el tiempo. En lugar de detectarlos, desarticularlos con el poder de Dios para que no sigan teniendo éxito en hacerme sentir inseguro. Vamos, por ejemplo, al caso de la persona que dice, esa muchacha no se va a fijar en mí. Qué diferente si yo digo, no, un momento, porque yo estoy pensando de esa manera. Yo soy una criatura de Dios y si ya tienes a Cristo, pues un hijo de Dios y Dios es mi papá. Dios me va a capacitar, Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir. Y si esa mujer es para mí, Dios me va a dar la gracia para yo acercarme y poder hablarle. En ese caso, el pensamiento que parecía gobernar se desarticula a partir del momento en que yo pienso diferente acerca de mi identidad. Ya no pienso, yo no puedo. No, dije, no, yo soy un hijo de Dios, esa es mi identidad. Y como hijo de Dios lo tengo a él como papá. Y como él es mi papá, entonces él me va a proveer lo que yo necesito. Igual con la entrevista de trabajo. De repente piense, un montón de gente va a ir, es cierto. Un montón de gente de repente puede hablar más bonito que yo, también es cierto. Pero yo voy a pedir gracia y buena opinión a Dios para que cuando yo vaya y me prepare bien, Él me haga abrir la boca de manera tal que yo haga una buena entrevista. Si lo ves, el pensamiento en uno u otro caso es el que gobierna. Si yo pienso que voy a fallar, voy a fallar. Si yo pienso que no me va a salir bien, no me va a salir bien. Es como, me dice la autozancadilla, ¿verdad? Yo mismo empecé a generar pensamientos que están fuera de orden. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Ahí está la diferencia. Puse mi confianza en él y todo mi ser refleja esa confianza, por lo tanto actúo diferente. Cambio de adentro para afuera, no cambio afuera solamente. Cambio el interior, cambio la forma en que pienso, cambio la forma en que me veo, cambio la forma en la que yo estoy percibiéndome y eso me ayuda a dejar la inseguridad de lado. Claro que sí. Bueno, saludamos a Belkis Espinal desde Honduras, desde la bella tierra de Tegucigalpa, Honduras. Pastor, ¿por qué hay personas que les cuesta relacionarse con la gente? Por ejemplo, hablar cuando llegan a un lugar, ya sea la iglesia, la universidad, un trabajo. ¿Por qué hay personas que les cuesta, digamos, hablar o comunicarse con la gente? Y si es lo mismo una persona insegura a una persona callada. Muy buena pregunta. Veamos varias cosas importantes acá. Primero,
La primera cosa tiene que ver con cómo yo socializo. Socializar es un ejercicio en el que yo tengo que interactuar. En otras palabras, yo tengo que, en el juego de la socialización, hablar, por ejemplo, a veces, pero a veces también tengo que escuchar. Necesito pensar, necesito leer algunos signos. Bueno, la persona con la que estoy hablando me está poniendo atención, no me está poniendo atención, creo que estoy aburriendo a esta persona. Esas son lecturas que yo tengo que hacer socialmente hablando para descubrir qué es lo que está pasando en el juego de la socialización. Algunas personas, por ejemplo, las del espectro autista, se les complica mucho esto porque no son capaces de hacer una buena lectura. ¿Qué es lo que está pasando con la otra persona? No leo su cara, no leo sus ojos, no leo sus gestos, entonces socialmente estoy limitado para acercarme a esa persona. En esos casos, por ejemplo, tenemos que ayudar a la persona a desarrollar las habilidades, las destrezas para poder socializar correctamente. También puede suceder que la persona haya sufrido algún trauma respecto a la forma en que socializa. Por ejemplo, antes yo estaba con un jefe, el jefe no dejaba que hablara, varias veces me regañó en público, me humilló, me avergonzó, y ahora pues cada vez que me toca hablar con alguna figura de autoridad, siento temor, pienso que me va a hacer lo mismo, y entonces no hallo cómo acercarme, no hallo cómo hacerlo. La superación de ese trauma debe ocurrir primero. Que una persona sea introvertida, una persona sea callada, es su personalidad, no necesariamente quiere decir que sea insegura. Quiere decir simplemente que a la hora de interactuar, quizás no le guste empezar una conversación, quizás se vea un poco más retraída, pero es parte de su personalidad, no necesariamente que haya inseguridad. Lo que hace la diferencia entre una persona introvertida, por ejemplo, y una persona insegura, es que la persona que es introvertida simplemente no participa extensivamente en la socialización, pero está disponible. La persona insegura no está disponible. Se congela, se petrifica, no puede hablar, el temor es tan grande que le hace temblar y entonces no puede ejercer esa socialización como se debe. Al final del día, uno se da cuenta de que la inseguridad, después de todo, es algo que me va a afectar a mí y yo necesito cambiarlo otra vez de adentro hacia afuera. No soy inseguro porque es que me tienen que enseñar a hablar. No soy inseguro porque es que me tienen que enseñar a interactuar. Soy inseguro porque pienso de mí mismo cosas que no debería pensar. Ese es el corazón del asunto. Sí, claro. Bueno, tenemos un caso aquí antes de seguir con las preguntitas. Joana Astúa. Dice Joana, el caso de ella, como a mí tengo problemas en mi trabajo y yo siempre sigo, ahí me dicen salga, ahí trabaja en otra cosa, salga y trabaja en otra cosa y me da mucho miedo y sigo, ay, pienso que si salgo no voy a encontrar otro y digo hasta que me voten me voy, pero ahí sigo con aquel miedo. Bueno, es un caso, digamos, difícil, pastor, me imagino yo por la situación como está ahora el país, de que hay una gran crisis de desempleo, pero dice Joana que tiene esas presiones laborales, eso es lo que yo capto, ¿verdad? Y que ella, por ejemplo, sigue adelante hasta que la votan, ¿verdad? Pero sigue con aquel miedo, ¿verdad? Entonces me llega mucho eso que ella dice al final, sigo con aquel miedo. ¿Qué le podemos decir a Joana en este caso? Claro que sí, tal vez aquí vamos a aclarar algunas cositas. En las relaciones laborales siempre hay cierto nivel de estrés. Es normal, por ejemplo, que en algún momento del tiempo, en el ejercicio de mi labor, yo tenga algún disgusto con el jefe, tal vez no entendí bien una instrucción, quizás me pidió que hiciera algo, no lo hice como se debía, pero la relación laboral siempre debe estar marcada por el respeto. Cuando el respeto se pierde y entonces en la relación laboral yo me siento agredido, yo siento que están pasando por encima de mi dignidad,
entonces tengo que preguntarme si de verdad estoy haciendo lo correcto al quedarme ahí. A veces nosotros podemos pensar, bueno, no tengo otra opción, necesito el trabajo, y entonces, como bien decías, hay problemas en estos momentos sociales, económicos en nuestro país. De repente salgo muy valiente, pero luego no me contrata nadie, y entonces tengo demasiado temor. La Biblia dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Volvemos a lo mismo de la identidad, cómo yo me percibo como un hijo de Dios, y si soy un hijo de Dios, Él dice que Él está al cuidado mío, de que tenga que comer, que tenga que tomar, tenga que vestir, y me pide que no esté en ansiosa inquietud por esas cosas, sino que Él es un padre responsable y Él me va a ayudar. Entonces, para doña Joana, si la relación laboral tiene tintes de estar siendo una relación que violenta mi dignidad, que me violenta a mí como persona, entonces de repente debería pensar, bueno, quizás sea mejor que yo empiece a orar ya mismo a Dios por otro trabajo. Dios me lo puede conceder, porque para Dios no es nada imposible. Pero si el miedo que yo tengo, ese miedo paralizante, se debe más bien a que no me estoy llevando bien con esa persona, no logro encontrar una forma, pero sí hay respeto, de repente más bien es diferente. Bueno, Dios, ayúdame a poder sentarme con mi patrono y conversar de algunas cosas que no están bien, para que se mejoren, pero sé que tengo el oído de esa persona y sé que va a hacer algo por mí. Entonces hay que aprender cómo a distinguir ambas cosas, ¿verdad? Es normal tener cierto temor a perder el trabajo, pero no es normal que ese temor me paralice y me deje ahí mismo, aunque esté siendo violentada, por ejemplo. En ese caso, necesito confiar en el Señor y necesito salir adelante. Es un caso parecido al que, obviamente guardando las diferencias, el que puede estar teniendo una persona que está sufriendo agresión en su hogar y de repente dice, tengo terrible temor de dejar a la misma persona, porque esta persona no solamente me agrede, pero también es la persona que vela por mí, económicamente hablando. Yo digo que es como que la misma mano que me acaricia, la misma mano que me golpea. Entonces es muy complejo sacar ese temor de allí, y de ahí que estas personas necesiten mucha ayuda para lograr romper esos círculos viciosos que llegan a armarse en cuanto al temor. Sí, claro. Bueno, estamos hablando del tema de la inseguridad y del temor. Saludamos a José Alfaro, bendiciones y prosperidad para todos y para todas desde Liberia, José. Caleb Barrantes, buenas noches, bendiciones, Caleb. Ahora que usted hablaba de esto, pastor, con relación a las relaciones laborales, bueno, también puede presentarse esto dentro de las mismas iglesias. Nosotros hicimos hace unos años un conversatorio sobre el abuso de autoridad y se da mucho, por ejemplo, que la persona en su autoridad, ya sea un jefe, ya sea un pastor, hace sentir a la persona inferior o la humilla, ¿verdad? Usando, digamos, su posición de autoridad, ¿verdad? Una persona que está arriba y otra persona que está abajo, ¿verdad? Ahí pues lo apuntó usted muy bien, es muy importante el respeto en ese sentido, ¿verdad? De utilizar las palabras correctas, bueno, no me hable así, o jefes que regañan a sus colaboradores en frente de otros compañeros o en frente de los clientes cuando es un asunto de que el trabajo es en un local comercial. Entonces, en esa coyuntura, lo más importante ahí es el valor propio, ¿verdad? Y también usar las palabras adecuadas para que la otra persona, pues, vea, no me levante la voz o hablemos en otro momento, pastor. Muy bien, muy bien. De hecho, hay varias cosas ahí que distinguirlas bien, y las vamos a distinguir bien ahorita, para que quienes nos están viendo
puedan relacionar correctamente lo que puede estar pasando y cómo encontrar una solución, tal vez vamos a decirlo de esa manera. Hay varios conceptos aquí que vamos a agregar. El número uno, cuando yo quiero de verdad vencer la inseguridad, yo necesito con urgencia entender el concepto de asertividad. ¿Qué es la asertividad? Asertividad es cuando yo soy capaz de decir las cosas exactamente como son. Voy a ponerles un ejemplo. Si el jefe vino a hablar a mí y me trató mal en frente de mis compañeros, entonces ser asertivo no es ser irrespetuoso. Ser asertivo es decir, por ejemplo, jefe, necesito hablar con usted. Yo entiendo que el otro día usted se enojó mucho conmigo y me hizo ver algunas cosas frente a mis compañeros. Eso no me gustó. Me parece que si usted quiere hacerme ver cosas acerca de mi rendimiento laboral, debe hacerlo por aparte, en privado. Hay leyes que nos protegen en cuanto a esto. Ser asertivo significa decir lo que tengo que decir en el momento que lo tengo que decir. Sin agresión, sin respeto, pero decirlo. A veces no lo hacemos. Entonces, algo que parecía ser pequeño se va haciendo más grande. Volvemos a la inseguridad. Por temor, por inseguridad, no lo dije. Bueno, tal vez andaba en un mal día y por eso me trató así, pero yo creo que no me va a seguir tratando así. Bueno, esa fue una primera ocasión. Era bueno haberlo enfrentado de una sola vez. De ahí que sea tan importante la asertividad, para que podamos de verdad atacar el asunto cuando está empezando. Ahora, el segundo concepto que vamos a tener acá es el de autoridad. En la Biblia, en Romanos capítulo 13, nos manda a ser respetuosos de las autoridades y nos dice que ellas son colocadas por Dios. Y que resistimos a Dios cuando vamos en contra de ellas, claro, siempre hablando de autoridades que están conforme a la voluntad de Dios. Eso es importante. Pero aquí hay un punto que quiero rescatar. Si yo tengo un jefe, un pastor, y este pastor está ejerciendo un dominio sobre mí, un dominio que va más allá de lo que la palabra de Dios dice, porque los apóstoles ante la misma postura dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero está Dios. Si de repente yo descubro que estoy siendo en alguna forma violentado en la forma en que me están tratando, número uno, no debo dejar que eso pase. Tal vez diga, ¿pero qué hago? Bueno, entonces necesito buscar ayuda, número uno. Tal vez yo no encuentro los recursos, no encuentro la fuerza para enfrentar esto que me está pasando, pero qué bueno poder buscar ayuda. Poder decir, bueno, ya encontré ayuda en esta persona, ya encontré ayuda en este otro pastor, ya encontré ayuda en este consejero, en esta consejera que me va a ayudar justamente a ver qué puedo hacer yo en esta circunstancia particular que estoy viviendo. Lo segundo importante es, no debo permitir que el resentimiento, la amargura, el odio gobierne en mi corazón y quedarme yo así, porque al final de cuentas, conforme pasa el tiempo, lo que antes era solo inseguridad, ahora va a ser amargura y va a ser dolor. Y cada vez que recuerde el evento, voy a sufrir. Entonces, no, la Biblia nos manda a perdonar y a veces nos han hecho cosas tal vez terribles, muy, muy difíciles. Han abusado de nosotros en algún sentido y nos sentimos muy mal. Debemos perdonar, es la única forma de seguir adelante correctamente y de vencer las inseguridades que pueden venir producto de eso que me pasó. Perfecto. Pastor, hay personas, por ejemplo, que llegan a una determinada edad, digamos los 40 años en adelante, y no se han casado, no han logrado tener un trabajo estable, una profesión, una familia, ¿verdad? Y bueno, si bien es cierto, para el amor no hay edad y que hoy por hoy la gente se casa a una edad avanzada, ¿verdad? Esa es como la temática, ¿verdad? ¿Por qué a las personas les cuesta abrirse tanto paso en la vida? Por ejemplo, entablar una relación estable, casarse, tener hijos, subir de puesto, ¿verdad? Si bien es cierto, bueno, en las iglesias se nos predica que
que uno vale por lo que es en Cristo Jesús, que uno vale la sangre de Cristo y que uno es un hijo de Dios, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Pero también, bueno, la realización profesional o personal también es importante. ¿Y por qué a algunas personas pues les cuesta tanto abrirse paso, digamos, casarse, formar una familia, tener una profesión, ¿verdad? También en los casos, por ejemplo, que personas que tienen un llamado y hay personas, por ejemplo, que tienen un llamado a pastores o a evangelistas y hay personas de casos donde hay personas, por ejemplo, que se han superado, ¿verdad? Y hay iglesias, por ejemplo, muy consolidadas aquí en Costa Rica, pero hay personas que no se han podido tampoco realizar en esta área ministerial, ¿verdad? Digamos, de ser pastores o de ser evangelistas. Entonces, ahí, ¿qué los frena? ¿Qué los frena? Y le hablo de personas no solo inconversas, sino de personas que conocen la palabra de Dios. Sí, varios factores. Hay varios factores, podríamos decir. El primero, y quizás el más fuerte, es el miedo al fracaso. Siempre en nuestra mente la percepción del fracaso es vista como algo malo, algo terrible. No puede pasar, yo no puedo fracasar. Quizás eso tiene mucho que ver con el hecho de lo que las redes sociales, por ejemplo, nos venden hoy día. Las redes sociales nos venden a las personas en sus mejores momentos, sus mejores fotos, sus mejores videos, sus mejores viajes, sus mejores éxitos. Entonces, de repente estamos pensando que lo lógico es que yo a la primera lo logre y lo logre bien y sea sumamente exitoso, sumamente profesional, etcétera. Entonces, hay mucho miedo al fracaso. ¿Qué pasa si lo intento y no funciona? Entonces, como no tengo garantía de que va a funcionar, mejor no lo intento, lo cual es terrible. Podría ir por esa casa, que es la casa de mis sueños, me alcanza para pagar la mensualidad, pero ¿qué pasa si mañana me quedo sin trabajo? Entonces mejor no lo hago. Podría intentar alcanzar ese nuevo puesto, nada más tengo que meterme a la universidad, llevar algunos cursos extras, pero no porque ya no estoy para estudiar, ya estoy muy viejo, ya estoy muy bien, entonces mejor no voy a estudiar, no voy a rendir igual. Entonces siempre está esta dinámica de tengo miedo a fracasar. Y la palabra de Dios dice que Dios es cristiano, Dios no ha puesto en nosotros, dice 2 Timoteo 1:7, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tenemos poder, verdadero poder en el Señor para hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Hay una parte que la hace Dios, pero esa parte la hacemos nosotros. A nosotros nos toca levantarnos. Yo siempre les pongo el ejemplo de Josué. Cuando Josué fue llamado en aquel famoso versículo de Josué 1, 8 y 9, el versículo 1 de ese capítulo dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ese era como un acercamiento a la realidad de Josué. Josué, ya el líder no está, se murió. Ya deje de vivir a la sombra de Moisés, ya no está, ahora es usted. Y a usted le toca hacerlo. Acérquese a mí, viva cerca de mí, pero tiene que hacer su parte. Y su parte es esfuércese y sea valiente. Vaya, y cuando usted da los pasos de fe, yo le voy a guiar y yo le voy a ayudar. Algunos muchachos, por ejemplo, tienen mucho el rechazo también. No le voy a hablar a la muchacha porque, ¿y si me rechaza? Y si después me dice que no, no soy su tipo. Y empezamos con estas técnicas de autosaboteo, a veces por baja autoestima. No estimo que valga, y como no estimo que valga, entonces pienso que los demás creen lo mismo, que yo no tengo un valor. Pero si yo, otra vez, trabajo en mí, yo tengo que trabajar en mí. Todo esto que estamos hablando el día de hoy es, yo tengo que trabajar en mí, creerle más a Dios de lo que le creo. Debo trabajar en dejar de verme a la luz y al espejo del mundo, porque el mundo tiene un espejo en el que yo no calzo. Principalmente soy cristiano. Yo en el espejo del mundo no calzo. Y está bien que no calce. La palabra de Dios dice en 1 Juan 2:15-17 que en este mundo nosotros no tenemos nada, ni los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, nada de eso. Todos son deseos pasajeros. Pero dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando yo empiezo a verme a la luz de la palabra,
y empiezo a creer lo que ahí está y a vivir de acuerdo a lo que ahí está, formo una personalidad fuerte, una personalidad decidida, y eso me ayuda. También otro concepto que es importante aquí es el de procrastinar, es decir, podría ir por eso, pero mejor mañana, porque hoy voy a perder el tiempo, y a veces perdemos el tiempo inútilmente haciendo cosas que no valen la pena, y procrastinamos cosas que sí valen la pena para nuestra vida, porque no hay planificación, porque no hay metas, porque no hay propósitos, porque simple y sencillamente pienso que no vale la pena intentarlo, entonces no hago nada de eso. Y también, por cierto, papás, mamás, en el hogar es donde formamos esos actos de disciplina, esos buenos hábitos para que nuestros niños estudien, para que se preparen, para que crezcan seguros y vayan quemando etapas en la vida para ir logrando las cosas que Dios tiene para ellos. Tenemos que capacitarlos desde el hogar, y al tener dinámicas de hogar tan terribles en nuestros días, pues no es de extrañar que todo tenga que ver con temor, que todo tenga que ver con miseria, que todo tenga que ver con inseguridad. ¿Podrían intentarlo? Sí. El último punto que quiero decirte de esto es, a veces las personas cayeron en una zona de confort, se sienten bien ahí, y entonces como se sienten bien ahí, no quieren optar por algo más, les da mucho miedo, se sienten cómodos ahí, sienten que ya llegaron donde tenían que llegar, y entonces se preguntan, ¿podría tener una esposa? ¿Podría tener un esposo? ¿Podría tener hijos? Pero no sé si esa vida es para mí, dicen. Mejor me consigo unas mascotas y me quedo quedito haciendo lo que estoy haciendo hoy día. Y no es que las mascotas estén mal, en absoluto. Lo que estoy tratando de decir es que sustituimos la vida que podríamos tener por una alternativa, simplemente porque no queremos luchar por aquello que es nuestro sueño, por ejemplo. Sí, ahora que usted hablaba del fracaso, bueno, no sé, cuéntenos un poquito acerca de los casos que tal vez le llegan a usted en el Ministerio Luz de Esperanza. No sé, por ejemplo, hay personas, ¿qué le diría usted a esas personas o qué le dice que llegan con ese sentimiento de culpa por el fracaso? Por ejemplo, yo fracasé en mi matrimonio, o yo me metí en un préstamo y me endeudé y ahora estoy endeudado y yo no puedo poner una empresa otra vez porque como dice la canción de Manuel, todo se derrumbó, ¿verdad? Entonces, ¿qué casos le llegan a usted ahí al ministerio y qué le dice usted a esas personas? No sé si le llegan tal vez personas con ese sentimiento de culpa por el fracaso. Muy bien, muy bien, muy bien. Totalmente, totalmente. Todo tipo de persona, y me encanta la imagen de todo se derrumbó. Cuando nosotros tenemos ruinas, cuando las cosas no han salido como esperábamos, porque adquirimos una deuda que no pudimos cancelar, porque nos quitaron la casa, porque nos quedamos sin trabajo, porque nos abandonó la persona con la que habíamos estado haciendo vida matrimonial, o nosotros le abandonamos, o cometimos infidelidad, o qué sé yo, es exactamente esa figura. Todo se derrumbó. Y a veces las personas, aquí está el gran error, quieren volver a construir partiendo de las ruinas que tienen, y eso es un error. Uno no va a fijarse en las ruinas de la casa para ver qué bloque agarra de ahí para construir la nueva edificación. No, aceptamos el hecho de que hemos fallado, aceptamos que no hicimos las cosas correctamente y ahora nos responsabilizamos de ello y le creemos a Dios de que es posible tener una segunda oportunidad y construir una vida diferente. Aceptar ese hecho es el gran desafío de este tipo de personas. ¿Por qué? Porque normalmente nos quedamos en el lamento, normalmente nos quedamos en la autocompasión, normalmente nos quedamos en el fracaso y en el temor a emprender algo nuevo. Las personas dicen, imagínense que yo tenía una vida de 20 años de matrimonio, 30 años, ¿qué voy a estar yo armando nada ahorita? Ya, es como, quiero vivir en la depresión el resto de mi vida, no quiero reconstruir nada. Pero en realidad, nosotros nos ponemos a pensar y decimos, Dios puede hacer de verdad el milagro en mi vida, transformarme y los años que quedan por vivir que de verdad valgan la pena. Pero ahora que preguntabas, ¿qué hacemos en Ministerio Luz de Esperanza con este tipo de personas? Guiarlos a la única luz
que les puede dar esperanza. Ese es nuestro Señor. Nosotros usamos principios bíblicos para sacar a las personas adelante. Usamos los principios que tiene Dios en su palabra y les presentamos a ese Jesús que hace milagros, y entonces las personas empiezan a concebir, a percibir en sus vidas que de verdad Jesús puede ayudarles, y entonces comienzan a cambiar. Y es precioso verlos, porque usted va viendo cómo van creciendo en su fe al mismo tiempo que van solventando sus problemas y al mismo tiempo que van creciendo en su vida, no solamente espiritual, sino en su vida familiar, en su vida social, en su vida laboral, o donde sea que les ocurrió el problema. Pero el secreto siempre es el mismo. Si vamos a la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Encontraremos la guía necesaria, los consejos necesarios para ir poquito a poco creyendo en los principios de Dios para que nuestra vida cambie. La mayor parte de las personas que llegan a nuestro ministerio dicen así: vine a ustedes porque usted es pastor y seguramente usted tiene algo de Dios que yo necesito. Y es así. La gente busca soluciones donde no hay. Y cuando topan con pared o tocan fondo, dicen: ¿qué voy a hacer ahora? Y de repente piensan: dicen que Dios puede hacer milagros. Tal vez debería buscar de Dios. Y eso es cierto. Es totalmente cierto que con la ayuda de Dios podemos vencer cualquier dificultad, cualquier obstáculo que venga a nuestra vida. Entonces, el fracaso es algo que puede ser muy fuerte, muy difícil de superar, pero siempre es posible superarlo cuando nos damos cuenta que tenemos que responsabilizarnos de lo que pasó, pasar la página y seguir adelante, y eso lo podemos hacer con Dios. Claro que sí. Bueno, estamos hablando acerca de inseguridad y temor. Bueno, tenemos aquí unos mensajes. José Alfaro: en el amor a Cristo todos estamos peleando la buena batalla. Somos linaje escogido de Dios, real sacerdocio. Bueno, así es, José. Nora G dice amén. Sara Machado: buenas noches y bendiciones. Vamos a hablar un poquito acerca de las relaciones de pareja. Hablando de las relaciones de pareja, pastor, ¿cómo identificamos a una persona con inseguridades y temores? Se habla muchas veces, aunque el término es un poquito así, de la nueva era, de la ley de la atracción, pero uno ve aquí cierta realidad. Mujeres heridas, madres solteras con el corazón lastimado, atraen hombres lastimados y a veces agresivos, y viceversa. Hombres, por ejemplo, inseguros, tranquilos, callados, poco expresivos, que tal vez han sido muy apegados a la mamá, ¿verdad? Hicimos un conversatorio una vez de la mamitis, hablamos de eso. Atraen mujeres mandonas, ¿verdad? Y esas relaciones son muy conflictivas porque, bueno, uno lo ha visto. Háblenos un poquito de los rasgos de una persona insegura a nivel de relación de pareja, ¿verdad? Y cómo puede identificar una persona a alguien inseguro a la hora de estar en una relación de pareja, ¿verdad? Muy bien. Claro, siempre cuando estamos nosotros poniendo atención a los detalles, es decir, por lo general las personas se acercan a otras personas en un momento donde todavía no están enamorados de esa persona, sino que simplemente hay un interés, digámoslo así. Cuando ese interés está, es importante ver algunas características, algunos síntomas, señales que me pueden alertar de no se enamore de esa persona. No se enamore de esa persona. Una vez que la persona está enamorada es muchísimo más difícil porque la persona no ve, la persona simplemente quiere creer lo que quiere creer. Entonces, señales que podemos ver antes y que debiéramos ver. Número 1, es una persona excesivamente celosa. Por nada me arma un pleito, me hace sentirme mal, hace sentir que yo tengo un problema, pero en realidad es la persona que es excesivamente celosa. Eso es una mala señal. Necesidad de validación constante. Tengo que estarle aprobando constantemente, tengo que estarle diciendo que está bien porque sus inseguridades son tan grandes que necesita aprobación constante. Es una mala señal. Miedo al abandono, por ejemplo.
Esta persona todo el tiempo me está preguntando, dígame que me ama, pero dígamelo otra vez, yo sé que usted me lo dijo al temprano, pero dígamelo otra vez, dígame que nunca me va a abandonar, dígame que me quiere mucho, etcétera. Esa es otra muy mala señal. Dificultad para expresar emociones, qué raro, pero es que usted nunca a mí me abraza, usted a mí nunca me da la mano, usted nunca me habla emocionalmente hablando, solamente me habla con palabras, a veces palabras groseras, pero va a cambiar, dice la gente, va a cambiar, allá más adelante cambia y entonces ahora sí me va a dar lo que yo necesito. No funciona así, no funciona así. Mencionabas algo muy importante y es esas atracciones fatales que existen. Por ejemplo, una persona que normalmente tal vez es muy seca emocionalmente y quizás alguien que está muy necesitado, más bien lo ve al revés, lo ve pues, oh, es una persona muy segura de sí misma, seguramente me va a dar mucho amor, y cuando se da esa unión, lo que hay es decepción, porque primero, uno no está dispuesto a dar lo que la otra persona pide y hay mucha frustración en el ambiente. Entonces, uno tiene que preguntarse de verdad, primero yo, ¿qué debería corregir yo para convertirme en una buena pareja que venga después a mi vida? Es decir, ¿qué ofrezco yo? Pero si yo mismo estoy quebrado por dentro, yo mismo tengo mis problemas, mis inseguridades y mis temores y no los he tratado, pero al mismo tiempo ando buscando una persona que sea sana emocionalmente, entonces digamos que estoy armando como una especie de yugo desigual, porque simple y sencillamente yo no tengo nada que ofrecer. De ahí la importancia de sanar uno emocionalmente para tener que ofrecer a la otra persona. En resumen, si vemos alguno de esos síntomas que acabamos de mencionar ahorita, es mejor decir, esta persona no es para mí, no así como está. A veces la gente dice, va a cambiar, no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Quién es el único que puede cambiar? Solo Cristo puede cambiar a las personas. Yo no tengo ese poder. Pero es que a mí me quiere mucho y entonces yo voy a poder hacerle, va a ver que sí, yo lo voy a lograr, dice la gente. No funciona de esa manera, ojalá funcionara de esa manera. Entonces, sí, una pregunta, pastora, ahora que usted mencionaba de eso de que, bueno, no se enamore, tenga cuidado, identifique, porque también uno lo ha visto y también le ha pasado. Personas que tal vez uno se ha relacionado con una persona así, en una relación de noviazgo con todas las características que usted acaba de decir, pero tal vez le dan a usted un consejo, ¿verdad? Bueno, esa persona está muy vacía, esa persona tiene estas características es muy insegura, muy temerosa, muy celosa y todo, pero tal vez Dios lo puso en su camino, tal vez Dios lo puso a usted en el camino de esa persona, para que usted la cambie y para que usted sea como un bastoncito para esa persona, para que usted la ayude, para que usted la ayude a cambiar. Nadie es perfecto, usted la puede ayudar a ella, o en el caso de las mujeres, usted lo puede ayudar a él a cambiar, a superar eso. Esas inseguridades que él tiene, ese carácter que él tiene, tal vez usted lo acerca más a las cosas del Señor, tal vez usted es un instrumento en las manos de Dios y por eso Dios está permitiendo eso. ¿Hasta qué punto eso es correcto y hasta qué punto no? Muy bien. Y ese es uno de los errores más comunes que yo, por lo menos, como pastor veo. La idea, la idea de que yo soy el salvador o la salvadora de esa persona. Dios me puso ahí, es mi tarea, es mi proyecto de vida. Algunos hasta se animan a decir, es la cruz que tengo que llevar. Y de repente uno se pregunta, ¿es así? ¿En serio es así? ¿En serio es? La idea es, usted está con una persona porque usted es la persona que tiene que cambiar a esa otra persona. La respuesta es no, jamás. Dios cambia a las personas, pero la idea siempre es, cada quien tiene una relación con Dios. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando uno se casa en yugo desigual, uno es cristiano y el otro no es cristiano. La Biblia le pide al cristiano que trate de ser un buen ejemplo
para el no cristiano, de tal manera que sin palabra, dice, sin palabra, le gane para el Señor. Entonces yo le pregunto, ¿será que esa es la voluntad de Dios, que nos casemos en yugo desigual para estar en esa situación? No, porque luego él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces lo que está dando a entender es, usted se hubiera ahorrado esta situación si usted se casa con la persona que se tenía que casar en el vínculo del matrimonio con alguien que no es yugo desigual para usted. Entonces pueden crecer los dos juntos y tener esa comunión de la que nos habla la palabra del Señor allá en Génesis, cuando Él diseña y establece el matrimonio. El problema viene muchas veces porque nosotros queremos ver lo que queremos ver y entonces sentimos que tenemos ese proyecto de vida y tenemos que llevarlo adelante porque esa persona nos necesita y nosotros ocupamos ser necesitados también. Ese es el problema, ¿verdad? Que de alguna manera como que se unen las dos cosas, ¿verdad? Yo tengo complejo de Salvador y ando buscando a quién arreglar la vida y esta persona se me presenta como alguien a quien tengo que arreglar. Entonces, es una situación complicada y también tiene que ver mucho con mis inseguridades y mucho con lo que yo hago para sentirme aprobado, para sentirme bien. Perfecto. Pastor, este tema de la inseguridad y el temor, ¿hasta qué punto una persona puede salir sola, digamos, con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, renovando la mente? Por ejemplo, lo que hablaba el apóstol Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Hasta qué punto una persona puede salir sola utilizando las armas espirituales, la palabra, la oración? ¿Y hasta qué punto es ya un asunto que la persona tiene que buscar ayuda, ya sea un profesional en psicología o a un pastor, ¿verdad? Incluso hay un ministerio incluso que ellos primero tratan a la persona en consejería, pero dependiendo del caso ya le recomiendan a un psicólogo, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto una persona puede salir sola utilizando la palabra y las armas espirituales, y hasta qué punto necesita ayuda? Muy bien, muy buena pregunta. Normalmente, lo que hace la diferencia es qué tanto yo encuentro en mí mismo obstáculos para poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, si yo llego y digo que yo soy una persona cristiana, estoy viendo este programa, estoy aprendiendo algunas cosas en cuanto a la inseguridad y algunas reflejan muy bien lo que me pasa a mí, y de repente usted dice, ¿sabe? Eso que estaban diciendo en el programa lo voy a poner en práctica. Voy a poner en práctica el hecho de dejar de estar pensando tan negativamente de mí mismo. Voy a volverme un poquito más asertivo para ganar más dignidad y pongo en práctica lo que he aprendido, que es lo que normalmente hace nuestro Dios con su palabra, y me da resultado. Entonces yo empiezo a ver cómo la enseñanza de la palabra que yo estoy poniendo en práctica me está dando resultados. Entonces en ese caso diríamos, usted está avanzando bien, usted está saliendo adelante con el consejo bíblico porque supo cómo aplicarlo. Cuando usted dice, yo recibo el consejo, pero hay una falla a la hora de ponerlo en práctica, no entiendo por qué a mí no me funciona, entonces es el momento para recibir ayuda, porque quiere decir que lo que normalmente me aconsejaron que tenía que hacer, por alguna razón en mí no funciona, y entonces no puedo salir adelante, ocupa ayuda en ese caso. Sí. ¿Y qué papel desempeñan los padres? ¿Qué le diría usted a los padres tal vez de esos chicos que tal vez están empezando, en los niños, los jóvenes, ¿verdad? Para que crezcan como dice la palabra de Dios, como árboles plantados junto a corrientes de las aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio que nosotros los padres tenemos que enseñar las palabras del libro, dice la Biblia, tenemos que enseñarlas cuando ellos van a dormir, cuando ellos se van a despertar, cuando ellos anden por el camino. Lo que está tratando de dar a entender la palabra de Dios es que nosotros tenemos que estar presentes en las vidas de nuestros hijos, presentes. Cuando nosotros estamos ausentes de la vida de nuestros hijos, por trabajo, por mucha ocupación, entonces esa ausencia en la vida de ellos significa
que hay cosas que ellos tuvieron que haber aprendido, haber sido instruidos en eso, tenían que ver nuestro ejemplo, pero no lo vieron porque no estábamos ahí. Conforme crecen, desarrollan cierto nivel de rebeldía hacia sus padres, porque sus padres simple y sencillamente no llenaron las expectativas que tenían que haber llenado en la vida de sus hijos, no enseñaron, no participaron, no desarrollaron destrezas, y esa relación fuerte que se arma en la niñez es la que sostiene después en la juventud. Porque el hijo aprende, ahí papi está, ahí está mami, para que yo le vaya a preguntar, para que yo confíe en él o en ella, para que yo le pregunte, etc. Crece y a pesar de que vienen los conflictos normales de la juventud, va a tener recursos porque sabe que papi y mami están presentes. Pero cuando papi y mami no están presentes, eso es un gran problema, porque sí va a estar presente la tecnología, sí va a estar presente el dispositivo, sí va a estar presente la mala amistad. Por eso la palabra de Dios nos manda a dejar de escuchar las enseñanzas que nos hacen divagar de las razones de sabiduría. Hay un montón de enseñanzas incorrectas allá afuera y papá y mamá tienen que estar ahí para formar una relación fuerte que les ayude a ellos a discernir, esto no me conviene, esto sí me conviene, por ejemplo. Claro que sí. Bueno, pastor, ha sido un tiempo muy valioso y bueno, yo quisiera que usted antes de finalizar pudiera darle el pase para que usted pudiera hacer una oración por todas aquellas personas que están pasando por este flagelo de la inseguridad, del temor y tal vez un mensaje final a aquellas personas que están padeciendo por esto, que dicen no me levanto y por más que lo intento, o como dijo, que fue muy valiente y yo la felicito porque no es cualquiera, ¿verdad? A Joana que dijo tengo miedo, ¿verdad? Que pueda darles usted un mensaje final y cerrar con una oración. Claro que sí. Si usted está en este preciso momento sufriendo, se identificó con algo de lo que se habló acá, y usted dice, sí, a mí me pasa eso, pastor, yo estoy en esta situación, lo primero que quiero decirle es que en el Señor hay esperanza. Amén. En otras cosas no lo hay, pero cuando usted se acerca al Señor, usted tiene esperanza. Y esa esperanza es firme, es fiel, es confiable. Entonces, quizás no te has acercado a Dios como debías porque tenías temor, porque pensabas tal vez Él me va a defraudar como otras personas me han defraudado, pero el Señor no te va a defraudar. No importa qué quebrado estés, no importa si has tocado fondo, no importa en dónde estés ni lo que hayas hecho. El Señor puede y va a hacer algo en ti, y eso es demasiado importante que lo entiendas hoy. Puedes acudir a Él con confianza. Lo segundo que quiero que veas es, hay oportunidad de salir adelante si uno de verdad lo quiere. El punto aquí es decir, Señor, ayúdame a querer comprometerme con el cambio y hacer cambios en mi vida. Cuando nos comprometemos con el cambio, Dios nos ayuda, nosotros hacemos nuestra parte y Él nos lleva hacia adelante. Y lo tercero que quiero que veas es que, no lo mencionamos mucho acá, pero gran parte de lo que tiene que ver con la inseguridad vino desde mucho antes. Tal vez en situaciones en las que ni siquiera te acuerdas, pero Dios también puede transformar esas cuestiones, ayudarte a superar traumas, puede ayudarte a superar situaciones difíciles y puedes de verdad experimentar la vida abundante de la que nos habla Juan 10:10. La vida abundante que Dios tiene para ti está ahí disponible, solamente es que le creas a Él. Amén. Oremos, pastor, claro. Señor, muchas gracias por esta oportunidad tan preciosa, gracias por este programa, Señor, gracias por Diego, Dios, y por la carga que has puesto en el corazón de Él para realizar este tipo de programas. Gracias por todos los que han sintonizado y todos los que van a sintonizar después, Señor. Yo entiendo perfectamente que hay problemas, entiendo perfectamente que el enemigo, él anda buscando cómo devorar. Entiendo que es como un león rugiente que anda allí alrededor, pero también entiendo que tú eres poderoso, Señor, y tú puedes hacer la obra en quien sea. Llena de esperanza esos corazones, Señor, de manera tal que te crean a ti y que no le crean al diablo, que crean que tú sí puedes en ellos hacer cambios tan hermosos, tan profundos, tan potentes, que van a poder vivir la vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros, una vida llena de sentido, una vida con propósito y una vida
que nos conduce directo a la voluntad tuya. En Cristo Jesús te lo clamamos, Señor. Amén y amén. Y si tú nunca antes le has entregado tu vida al Señor y tú dices, quiero acercarme más a Cristo y no sé cómo, lo conozco como una religión, pero no le he abierto el corazón a Jesucristo verdaderamente, yo quiero que usted haga conmigo esta oración después de mí. Dile: Cristo Jesús, en esta noche yo te abro la puerta de mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados y el daño que pude haber hecho con cada uno de ellos. Límpiame de mis pecados. Te hago Señor de mi vida. Yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Amén y amén. Y si tú hiciste esta oración, puedes ponernos ahí en la cajita de comentarios que la hiciste para poder comunicarnos contigo y ayudarte. Y pastor, ¿dónde se puede comunicar la gente con el Ministerio Luz de Esperanza? Si necesitan alguna consejería o alguna terapia en psicología, ¿a qué número se pueden comunicar y dónde están ubicados? También muy importante. Nosotros nos pueden ubicar en el 8609-3590, 8609-3590. Estamos en las redes sociales como Ministerios Luz de Esperanza. Nuestra consulta es una consulta virtual, como esta que acabas de ver acá. Entonces, atendemos gente literalmente de todo el mundo. Nada más te comunicas ahí te dan los pasos a seguir, te agendan una cita y nos vemos. Entonces, como estábamos hablando el día de hoy acá, en la comodidad de tu casa, tu carro, donde sea que te encuentres, desde ahí te puedes conectar y podemos entonces conversar y comenzar un proceso de cambio de vida. Claro, ¿y están ubicados en algún lugar? Estamos ubicados en San José, Costa Rica, ahí donde estamos ubicados. Pero normalmente, como no atendemos presencialmente, salvo algunas consultas que atendemos de esa manera, pero son de fin de semana nada más, en el área de Punta Arenas, pero la mayor parte de nuestras consultas son todas virtuales. Perfecto, ahí vamos a estar compartiendo el número al finalizar la transmisión en los comentarios. Bueno, quiero recordarles, el próximo jueves vamos a tener un conversatorio de parte 2 sobre el tema que llevamos a cabo hace 22 días sobre Me voy de la iglesia. Va a estar con nosotros el pastor José Luis Granado Sánchez del Ministerio Dios Restaura, para hablar de este tema acerca de lo que pasa muchas veces en las congregaciones y la vida de la iglesia. Vamos a estar compartiendo una segunda parte. La primera parte, si usted no la ha visto, está ahí en el Facebook y en el YouTube, con la pastora Fanny, que tuvimos ese conversatorio acerca de la vida de la iglesia. El otro jueves vamos a estar a las 8:30 compartiendo una segunda parte sobre este importante tema. Pastor, muchísimas gracias y ha sido una bendición contar con usted. Créame que el más beneficiado he sido yo, definitivamente, que he echado para mi saco. No, ha sido una bendición, siempre es una bendición cuando podamos alcanzar espacios como estos y tenemos la oportunidad de presentar todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Siempre será una bendición. Entonces, más bien, el agradecido soy yo. Bueno, a nombre del pastor Ronnie Soto Villegas y de su servidor Luis Diego Zúñiga Gutiérrez, esto ha sido Una Hora con Dios. Nos vemos el otro jueves a las 8:30 de la noche, hora de Costa Rica. Bendiciones para todos y un abrazo.